El interrogatorio de un paciente puede llegar a ser algo tedioso y hasta complicado, y por eso el día de hoy vamos a ver una mnemotecnia que en lo personal me enseñaron en la facultad y me gusta bastante y quiero compartirla el día de hoy para repaso o bien para su práctica profesional. Comenzamos. La mnemotecnia Sócrates es una mnemotecnia que utilizamos para evaluar muchas de las características de un dolor, empezando por el sitio donde me duele. Y para esto vamos a utilizar una patología muy común, que es la apendicitis. Nosotros tenemos a un paciente que llega por un dolor abdominal y nos toca interrogarlo en este caso, e iniciamos, ¿dónde te duele? Y como ya lleva algunas horas de evolución, nos va a comentar que le duele la fosa ilíaca derecha. Muy bien, tenemos un sitio. Ahora hay que ver el origen. ¿Fue súbito, fue gradual, fue progresivo? Y nos puede comentar que fue de tipo progresivo y fue progresando desde un dolor que comenzó en tal lugar y fue a tal lugar, o comenzó en la mañana y continuó en la tarde, etc. Es importante continuar cómo se originó este dolor, seguido de cómo es este dolor. Ya sabemos el sitio y cuándo o cómo empezó, pero ahora hay que ver cómo es o qué característica tiene. Hablando del apéndice, puede ser un dolor tipo cólico, un dolor de tipo punzante, o bien cuando hablamos, por ejemplo, de otra enfermedad como sería la migraña, tenemos un dolor de tipo pulsátil a nivel de la cabeza, del infarto un dolor tipo opresivo, y puede ir variando dependiendo el tipo de enfermedad, evidentemente. Continuando con la radiación. Continuando con el paciente con apendicitis, ¿hacia dónde migró? Por lo general en el interrogatorio tenemos un dolor que inicia en el epi o mesogastrio y migra hacia la fosa ilíaca derecha a lo largo de las horas. Entonces tenemos esa migración. Tenemos que le duele la fosa ilíaca derecha, que se originó de manera gradual, que es de tipo cólico y que migró desde mesogastrio hacia fosa ilíaca derecha. Ahora ya nos va pintando un poco el panorama hacia un apéndice, por ejemplo, y podemos ir descartando cosas como, por ejemplo, alguna torsión, si hablamos por una paciente femenina, alguna torsión ovárica izquierda, pues la podemos ir descartando. Ahora, acompañantes, ¿qué lo acompaña? Por lo general, se ha visto que el apéndice o la apendicitis se puede ver acompañada por vómito. Entonces, si tenemos un cuadro de vómito, si tenemos un cuadro de fiebre, si tenemos un cuadro de diarrea, nos puede orientar o descartar algún cuadro, ya sea infeccioso o de algún otro tipo. Entonces, ¿qué nos está acompañando el dolor? Bueno, ahí está. La temporalidad, ¿cuándo inició? Y aquí es importante interrogarlo porque si nos dicen, es que empezó hace 3 semanas el dolor que tengo, pues evidentemente no vamos a pensar en apendicitis, porque una apendicitis tiene un promedio de 18, máximo 20 horas en toda su evolución. Entonces, pues aquí no podríamos decir, sí, no, es que es una apendicitis de 4 semanas de evolución. Evidentemente no. Ahora, ¿qué lo exacerba y qué lo atenúa? Un exacerbante es aquello que empeora el dolor. Por ejemplo, cuando interrogamos y hacemos una exploración física al paciente con apendicitis y hacemos una presión con un signo de rebote en la fosa ilíaca derecha, aumenta el dolor. Por lo que podríamos decir que un exacerbante es la presión, o bien cuando el ciego se vacía y se vuelve a llenar en esa zona, que eso nos habla del signo de rebote y aumenta el dolor. O el movimiento del psoas por la posición anatómica del apéndice puede exacerbar también el dolor. Esto en exacerbantes y atenuantes, por ejemplo, me gusta mucho explicarlo con la migraña, porque la migraña es un cuadro que cuando tienes las luces apagadas, el clima prendido, no hay música, no hay ruido, no hay nada, atenúa un poco el dolor. Pero mientras hay ruido, hay gente hablando, te estás moviendo, exacerba el dolor. Entonces podemos preguntar ese tipo de cuadros y nos va a ayudar a orientarnos, por ejemplo, a hacer el diferencial entre una cefalea normal y una cefalea de tipo migrañosa o bien un cuadro de migraña. Y por último, la severidad. Del 1 al 10, ¿cuánto me duele? Evidentemente, si un paciente con apéndice que sospechamos de perforación, no nos va a decir que es un dolor 1, 2 o 3. Por lo general son dolores con una escala muy elevada. Incluso podrían decir que es uno de los dolores más fuertes de su vida. Llegando hasta el 10, la forma de interrogarlo es como lo acabo de decir. Uno, el dolor más pequeño, por ejemplo, ¿qué les gusta? Que te golpeas un poco con la pared, ¿no? O sea, vas caminando y te golpeas. Y el dolor más fuerte de tu vida, no sé, lo que hayas sentido más fuerte, del 1 al 10, y ahí tienes esa escala más o menos basada en experiencias del paciente. Ahora, esa es la forma de interrogarlo. Vamos a poner un ejemplo rápido ahora con migraña. Llega un paciente a la consulta general, consulta de neurología, y llega porque le duele mucho la cabeza. Ya sabemos dónde le duele la cabeza. ¿Cómo se origina? Pues se origina de forma gradual a lo largo de un día o incluso de forma súbita. ¿Cómo es este dolor? Pues un dolor de tipo pulsátil, de tipo holoencefálico.
Por lo general, cuando preguntamos el sitio es la cabeza, pero ¿dónde? Hay gente que le duele en la región occipital, la región frontal, y por lo general la migraña puede ser hemicraneal o holocraneal, es decir, toda la cabeza o la mitad. ¿Cómo es? Ya lo hablamos, tipo pulsátil, hacia dónde se irradia. Por lo general no vamos a tener una radiación muy importante en estos casos. ¿Qué lo acompaña? Muchas veces lo acompaña fotofobia, es decir, molestia a la luz, es decir, náuseas, es decir, que les molesta el ruido. Entonces eso nos puede ayudar mucho a entender qué es una migraña comparado con un cuadro de cefalea tradicional. La temporalidad cuando inició, por lo general son cuadros que son prolongados, no duran 1 hora, no duran 2 horas, pueden durar más. Y por lo general tiene una severidad elevada. Y bueno, eso nos puede ayudar a orientarnos en un cuadro. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Y si tienes alguna duda, y déjalo en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.